Extienda la mano hacia el siervo, oramos por él. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por nuestro hermano, tu ministro, tu mensajero. Decimos, como nos has enseñado, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tus hermanos te bendecimos, te recibimos como ángel de Dios, te recibimos como nube cargada de lluvia, juntamente con la sierva Juliana. Señor, sé con su boca. Señor, tu mano poderosa con él. Úsale, Señor, Dios mío, y que tu propósito se cumpla en estos días. Amén. Que él se sienta aquí como en casa, con toda libertad, Padre. Gracias por este momento y gracias por tu palabra, Señor. Amén. 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 Dele un aplauso fuerte al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Estamos muy bendecidos de poder estar acá en este lugar, en este tiempo tan importante, un tiempo escogido, un tiempo señalado por el Padre para traer algo fresco para nosotros. Quiero introducirles a mi esposa Juliana. Ella se puede levantar y saludar ahí desde ahí. Ella no le gusta mucho. Amén. Somos sus servidores y queremos que Jehová, nuestro Dios, nuestro pastor, en estos días cumpla un santo propósito en este lugar. Hemos estado muy en comunión con ustedes desde lejos, a través del tiempo que la iglesia ha pasado, con la partida con el Señor de nuestro muy amado hermano y compañero Fernando Vergara, un hombre muy amado, juntamente con esta congregación por la cual hemos orado por años, y un abrazo fraterno de condolencia y de ánimo de parte de la casa del Señor allá en el Bronx, el Amanecer, y la casa en New Jersey, en Inglewood, New Jersey. Les amamos mucho y sabemos que pronto nos encontraremos también con nuestro hermano allá en el cielo. Él se nos adelantó simplemente. La palabra dice que es necesario que esto corruptible sea revestido de incorruptibilidad. Y lo que pasó con nuestro hermano pastor fue que él cambió de traje. Es importante que lo veamos así como gente del Espíritu. Él se vistió del traje verdadero, fue vestido por el Señor. Él se mudó a una ciudad mejor que esta. Ustedes tienen una gran ciudad. Estamos disfrutando desde las horas que llegamos acá de toda la amabilidad de este pueblo, de la comida suculenta y del compañerismo y del buen trato, excelente trato de sus pastores. Y de verdad que tienen una gran ciudad. No lo digo por adulación, sino por realidad, porque lo hemos percibido. Respiramos un aire muy hermoso en esta ciudad, pero la ciudad donde está Fernando es mejor. Él está allá con el Señor y está gozándose. Si Dios le permitiera a él mirar hacia acá y ver este pueblo, está danzando, como recuerdo que danzaba allá en las fiestas del Bronx, que nos agarrábamos de la mano y danzábamos hasta sudar, empapaditos. Yo creo que él está allá también danzando con el Señor. Den otro aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nosotros creemos, yo conversaba con mi esposa, que esta no es una fiesta de luto. No. Esta es una fiesta, es la mejor fiesta. Y yo veía por el Espíritu que nuestro hermano es un grano de trigo que ha caído a tierra. Y se verá el fruto. Él ha dejado atrás un legado de Dios, ha dejado atrás una descendencia que ahora va a continuar, que ha tomado la antorcha y va a continuar. Son ustedes. Hay que continuar la visión, hay que continuar el llamado, hay que continuar en el compromiso. Diga conmigo, más comprometidos que nunca. Repítalo de nuevo, más comprometidos que nunca. Aleluya. Dele otro aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya.
Bendito el nombre del Señor. Yo quiero orar, unirme a la oración de mi amado hermano Juan Carlos, porque hay una palabra que vamos a estar. El Señor quiere abrirnos el Salmo 23 durante estos días. Quiero estudiar con ustedes la palabra revelada en el Salmo 23. Dios le ha placido abrirme este salmo muy en el espíritu, en sintonía con lo que Dios ha hecho sentir a la casa, y sé que vamos a ser muy confortados y orientados hacia la senda que Dios ha trazado como su rebaño, que somos de Él. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos en tus santas manos. Pido tu respaldo, Señor, como te lo he estado pidiendo todo este tiempo, desde el momento que me fue anunciada esta visita. Señor, vengo enviado, no invitado, y tengo un mensaje que tú me has entregado. Quiero ser fiel junto a mi amada esposa. Queremos ser fieles. No queremos que interfiera nada del hombre, nada, Dios santo, que pueda interferir, que intente o tienda a interferir lo que tú quieres hacer en estos días. No solamente te lo pido por mí, como el que tiene la humilde honra de traer la palabra, de ser vasija tuya, boca tuya en este lugar, para esta casa y para las regiones de España donde llega esta señal. Padre, no hay sacamanto quitaramasoa. También intercedo por mis hermanos, los hijos de esta casa, Padre, por cada oveja de este prado, de esta manada, que no sea interferida, Dios mío, la fiesta por nada. Padre, que nada se cruce en el camino de mis amados hermanos, para que puedan a una, como un rebaño, reunirse en estos días para elevarte a ti la ofrenda señalada, la fiesta pedida. Padre, y que tu pueblo sea grandemente confortado, edificado, consolado con la palabra que tú mandas de tu presencia. Usa esta vasija, ábrenos esta palabra, ministra al alma, al cuerpo y al espíritu. Que la palabra sea como espada que traspasa, que la palabra sea como antorcha ardiente en nosotros, que nos haga arder por ti. Que la palabra penetre, que la palabra sea, oh Dios, como el pan vivo del cielo, el verdadero pan, Señor, que viene del cielo. Ministranos, Señor, y haz de nuestros corazones terrenos fértiles, que den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Padre, nos encomendamos en tus manos y pedimos tu respaldo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Abra su Biblia en el Salmo 23. Vamos a caminar a través del Salmo 23. Prepare su corazón, santo acatamiento a la palabra. Vamos a ir percibiendo lo que Dios, por su gracia bendita, quiere ministrarnos en estos días. Quiero decirles, amada iglesia, que es muy importante en este tiempo. Este tiempo es un tiempo que marca una pauta renovadora de Dios y refrescante de Dios. Dios se vale de muchas cosas para marcar nuevos tiempos. Los hombres somos hombres. Venimos y nos vamos, entramos y salimos, pero Dios siempre está ahí. Si la iglesia está consciente que quien la pastorea es Jehová, Jehová Ra, la iglesia nunca va a depender de los hombres. La iglesia va a honrar, a la medida que la revelación de Dios lo permite, al hombre fiel. La iglesia va a obedecer al liderazgo fiel. La iglesia va a amar a los servidores fieles que Dios les da, que Dios les regala. La iglesia se va a abocar a marchar en pos del pastor del rebaño que Dios le coloca. Pero en cuanto a la palabra dependencia, es muy importante que la iglesia entienda que la total dependencia de la iglesia está en Jehová, su pastor. Los hombres venimos, los hombres nos vamos, a un hombre le sucede otro. Esa es la historia de la fe, que nace un hombre, Dios lo proyecta, Dios lo capacita, Dios lo usa. Después ese hombre termina su misión, se va, viene otro que le sustituye, y esa es la historia hasta que Jesucristo venga. Amén, denle un aplauso al Señor. Tenemos que depender en Él, 100% en Él, y veremos muchas cosas grandes descender del cielo a nuestro favor y para la gloria de su nombre. Salmo 23. Dice la palabra
Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Así está nuestro hermano Fernando, ahora está en la casa por la eternidad. Amados, este salmo es un salmo muy conocido, es un salmo que muchos cristianos pueden recitarlo de memoria. Yo sé que muchos de ustedes, si yo le pidiera a alguno de ustedes, recíteme este salmo, muchos podrían decirlo, citarlo de memoria. Un salmo muy confortante. Pero hay algunos aspectos del Espíritu que el Señor va a estar ministrándonos en estos días. Hay un gran énfasis por el Espíritu en esta fiesta, en el verso 4, donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Diga conmigo: me infundirán aliento. Repítalo: me infundirán aliento. Dios ejerce un pastorado que infunde aliento. Donde Dios pastorea, siempre habrá aliento. Siempre habrá aliento. La palabra aquí, me infundirá aliento, nos habla del perfil de una pastoral que imparte vida. Nos habla del perfil de una pastoral que transfiere vida, que reanima, que revive, que conforta, que levanta, que sana. Es una pastoral que está abocada a la totalidad del ser. Déjame decirte que los hombres, como hombres, los proyectos políticos, la economía material, los recursos de la tierra, pueden tocar áreas muy efímeras y muy limitantes del ser humano. El hombre, por más hábil que sea, el hombre, por más capaz en lo natural que pueda ser, puede tocar necesidades en la humanidad y manejar necesidades. Pero solo Dios puede pastorear el ser integral. Solo Dios puede tocar el espíritu del hombre. No es una pastoral completa y eficaz, una pastoral que se ubica y solamente toca el cuerpo y el alma, lo emocional. Para que una pastoral sea eficaz y real e infunda aliento, tiene que tocar el cuerpo, el alma y el espíritu. Y solamente Dios, en la forma como nos pastorea, solamente Dios, por ser nuestro creador, por ser el único que tiene abierta la entrada al espíritu, Él solamente puede pastorear a su pueblo y puede infundirle aliento a su pueblo. Esa palabra, infundirán, es una palabra que significa hacer vivir. Es una palabra que significa impartir vida, vivificar, lo que significa que para infundir vida hay que tocar el espíritu, porque la vida real se gesta en el espíritu. David, quien fue un pastor desde su juventud, hablando de lo que era la revelación del pastorado en la cultura oriental, porque este salmo nace de uno que fue un pastor de ovejas en lo natural. El rey David, antes de llegar a ser un rey, fue un pastor. Y el mismo Señor dice: yo de detrás de las ovejas y del rebaño te saqué y te puse en el trono. Entonces David conoce de lo que él está hablando. Y el Espíritu Santo usa a David
para revelarnos lo que es la naturaleza de una pastoral eficaz, de la pastoral divina. El niño, el joven en la familia, era el entrenado para encargarse con el pastorado de las ovejas. ¿Por qué? Porque el padre tenía toda una vida para hacer de ese pastor un pastor diestro y capaz de cumplir a cabalidad la tarea de guiar las ovejas y de alimentar las ovejas adecuadamente. Y David, por eso fue el menor. Cuando Samuel fue a ungir, que estuvo a punto de equivocarse, David no estaba allí, estaba en el campo, y pareciera como que al padre hasta se le había olvidado Davidcito por allá, y era el menor. Y uno se pregunta por qué el menor está ya responsabilizado con un rebaño en el campo mientras los más grandes están en la casa. Es porque el menor era el que le tocaba esa tarea para ser entrenado y ser diestro en hacerlo. Y David sabe de qué está hablando cuando habla de pastorear un rebaño. Entonces el Señor usa a David para revelarnos la naturaleza de su pastorado. Ahora, la palabra pastor es lo primero que en esta noche el Señor nos va a abrir para que podamos entender el significado de esa palabra. Es importante entender que ese término no es un título, es lo primero. Pastor no es un título. Pastor es una capacidad operativa. Pastor es una capacidad destinada a transferir vida, a alimentar. La palabra pastor, vamos a ver un ejemplo. Ponga su marcador allí en el Salmo 23 porque vamos a regresar allá y vamos a movernos a Mateo. Mateo, el capítulo 9. Vamos a ver en Mateo 9 algo para que usted pueda ver allí algo muy interesante en relación a la palabra pastor. Mateo 9, verso 35. Vamos a leer esta porción. Mire usted lo que nos dice Mateo 9, 35 en adelante. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, diga conmigo, enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando, diga sanando, toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas, dice la versión que tengo, y desamparadas. Otras versiones dice desamparadas y dispersas. Otras dicen extenuadas y abatidas, como ovejas que no tienen ¿qué? Fíjese la condición de ese rebaño, de esa humanidad. La condición deprimente, crítica, en la que estaban, se debía a una carencia pastoral. Pregunto, ¿por qué estaba así esta gente? Porque no tenían. Ahí se verifica la esencial importancia de una pastoral de Dios para la humanidad. Ahora es importante, que es la parte que vamos a enfatizar ahora, que dice, como ovejas que no tienen pastor. Marque esa palabra. Se utiliza la palabra pastor. En el 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, 2 puntos, a la verdad, la mies es mucha, pero ¿quiénes? Los pastores, obreros. Fíjese que cambia aquí. El contexto está hablando de una carencia de pastores. Sin embargo, en el texto 37 dice la mies es mucha, pero en lugar de decir los pastores, dice los obreros son pocos. Y luego dice rogad pues al Señor de la mies que envíe que pastores a su mies, obreros a su mies. O sea, en Jesucristo se restaura el verdadero significado y el verdadero espíritu pastoral de Jehová Ra. Y cuando Jesucristo habla del pastor aquí, hace un juego de palabras donde utiliza el término poimene, cuando dice pastor, que significa el que pasta o el que provee pastos. Por eso es pastor. Es como el que aplica la medicina, es un ¿qué? Un médico, porque aplica la medicina. Un pastor que provee pastos se le llama pastor.
Y fíjese bien que cuando Jesús utiliza la palabra pastor, está hablando de una función, de una operación, de una vocación, que significa ser un obrero de Dios en la mies de Dios. Ser pastor es ser obrero. Y la palabra obrero dice que es una palabra familiar de la palabra energía, operación u obra, ergón, de donde viene energema o energía u operación en la Biblia. Lo que significa que para que un pastorado sea eficaz e infunda aliento al rebaño de Dios, ese pastorado tiene que estar dinamizado por el espíritu dinámico del Espíritu de Dios, por el poder dinámico del Espíritu de Dios. Diga conmigo, para que haya una pastoral de Dios, tiene que haber una infusión de Dios en quien pastorea. Y para que haya aliento, tiene que haber una pastoral de Dios. No puede haber aliento, no puede haber vida, no puede haber frescura, no puede haber salud espiritual en el pueblo de Dios si no existe una pastoral de Dios. Cuando hay una situación como esta que se presenta de tanta carencia en el rebaño, eso habla mucho de la naturaleza de la pastoral que tiene el rebaño. Hemos recibido del Señor que este es un tiempo de aliento. Y Dios viene a infundir aliento. Y le va a dar aliento a esta casa. Pero es importante que usted entienda que el aliento no es un resultado de una actividad. Aunque se puede hablar de él, se puede ministrar acerca de él en una actividad. El aliento no es el producto de una circunstancia momentánea. El aliento es el producto de una persistente y responsable pastoral infundida por el amor de Dios y el Espíritu de Dios. La iglesia tiene que ser guiada, alimentada, constantemente dirigida, inspirada, infundida bajo ese aliento del pastor divino en la unción de Jehová Ra. Si eso no está, no habrá vida de Dios. Donde no hay una pastoral de Dios, no habrá vida, no habrá infusión de vida de Dios. Puede haber actividad, puede haber religiosidad, puede haber ritual, puede haber muchas cosas, pero solamente una pastoral que es producto del Espíritu de Dios, el verdadero pastor, va a infundir vida de Dios en el rebaño de Dios. Y mire, esta palabra pastor, que viene de la palabra hebrea Ra, no por nada se levantó la bandera de Jehová Ra. Esa palabra Ra significa el que cuida, el que pasta, el que guía y el que alimenta. Da alimento, provee sustento y da dirección y protección. De la palabra Ra viene Reí, que significa potrero o pastizal. O sea que si Dios es pastor, Dios tiene un pastizal. Donde hay un buen pastor, hay un buen pastizal. No hay pastorado genuino sin pastizal. El Espíritu Santo escoge la palabra Jehová Ra, porque hay otras palabras en el hebreo para pastor. Pero la palabra Ra es una palabra que contiene el significado esencial de la función, no de un título. Hay un problema serio cuando nos concentramos más en el título que en la operación, en la función, en la capacidad operativa. Y Dios aquí es llamado Jehová Ra porque Ra significa, de Ra viene pastos o pastizal, un potrero. O sea que Dios sabe que las ovejas comen hierba, ¿verdad? Por eso le da un potrero. Allá en Bonaire es un lugar muy seco.
Y yo me río a veces cuando veo le llaman conucos, pero en realidad no son conucos. Son pedregales con algunas plantitas y algunos animalitos por ahí. Y yo veo los cabritos y ovejas que están en esos pedregales, lo tienen ahí apacentando en esos pedregales. Y yo una vez iba con mi esposa y hice un chiste. Yo le decía a ella, esos cabritos, esas ovejas deben tener piedra en los riñones. Porque ¿qué comerán ahí? Entonces he visto cómo los dueños de ese rebaño van a los supermercados y recogen cartones, cajas viejas, y le echan cartones a esos animales, a las ovejas, porque no hay pastos, hasta que llegue el pasto de Venezuela, que lo traen seco, un pasto ya maltratado, después de varias horas a través del mar. Y tienen que conformarse, pero usted ve esas ovejitas y esas cabras flacas. Usted le ve la desnutrición desde lejos. Entonces, ¿por qué? Porque por la carencia de pastos y de un potrero y de pastizal en la isla, una isla que está rodeada del mar Caribe, ellos le dan cartón. Pero las ovejas no fueron hechas para comer cartón, fueron hechas para comer pastos. No hay aliento en el cartón, hay aliento en el pasto suculento de Dios. Muchos pastores titulares le están dando cartones a la iglesia. Por eso no hay vida de Dios, aunque haya actividad del hombre. El hombre puede movilizar muchas cosas. El hombre puede congregar multitudes. El hombre puede manejar estadísticas. Pero la realidad de la vida de cada oveja va a depender de cuánta infusión de vida de Dios el pastor le transfiere a ese rebaño. Va a depender si verdaderamente esa iglesia es un potrero de Dios, es un pastizal de Dios, es un reí de un Ra, y no simplemente una denominación con un nombre. Y por eso es importante entender cómo Dios entiende. Mis ovejas comen hierba, por eso yo le proveo hierba. Y es importante ver que en el Salmo 23:1 dice en lugares de delicados pastos. Pero en el original hebreo es en lugares de jugosos pastos. Algunas traducciones traducen, valga la redundancia, verdes pastos. Porque el pasto que tiene el jugo es el verde. O sea, Dios no apacienta con cualquier tipo de hierba. Diga conmigo, yo soy oveja de Jehová Ra. Yo debo comer la mejor hierba del potrero. Tómelo espiritualmente. Una oveja que está consciente de quién es su pastor no come en cualquier pastizal. No se alimenta con cualquier hierba. Tiene apetito de pasto suculento. Importante notar también que de esa misma palabra escogida por el Espíritu, Ra, que viene, se desprende reí, también se desprende otra palabra que es re, que significa compañero. Oiga esto para que usted vea. De Ra viene reí, potrero, pastizal, y de Ra viene re, que se traduce compañero. O sea que no solamente Dios como pastor apacienta suculentos y jugosos pastos, escúchame bien, iglesia, sino que Jehová te apacienta de su presencia. Diga conmigo, los pastos son jugosos donde hay presencia. O sea que un pastor, un ministro de Dios llamado y establecido, dinamizado por el Espíritu de Jehová Ra, no solamente le va a dar hierba, sino que va a aderezar presencia. Diga conmigo, hierba y presencia. Hierba sin presencia no tiene vitamina. Diga conmigo, la vitamina
del pasto está en la presencia. Por eso es que el pastorado de Jehová, Ra, la palabra Ra, que tiene ese contenido de hierba y compañero, habla de la compañía de Dios pastoreando a su pueblo con su presencia. Diga, Dios pastorea con su presencia. Pastores del ministerio a los pies del rey, ustedes son aderezadores de presencia. No son arquitectos de actividades y estructuradores de ambientes, son apacentadores de presencia. Pueden haber muchas cosas en la iglesia, pero si no hay presencia, no hay nada. Y yo declaro que esta fiesta, en estos días, Dios nos aderezará presencia. Ya empezó a hacerlo en esta noche. Aquí se percibe una presencia de Dios. Entonces, una pastoral que infunde aliento es el resultado de una profunda relación más una buena alimentación. Diga conmigo, una profunda relación más una buena alimentación. Si significa compañero, un pastor compañero, un pastor que me da alimento, me alimenta bien, habla de que la pastoral de Dios tiene un contenido de relación y alimentación. Si hay solamente alimentación y no hay relación, si yo acerco al pueblo como pastor, el pueblo se acerca a la mesa y come, y se acerca a la mesa y come, pero yo no lo llevo a Dios. Porque la misión del pastor es acercarse a sí mismo a Dios y acercar al pueblo a la mesa de Dios. Yo no puedo alimentarles a ustedes con la mesa mía de Manolo, Carlos Manuel Ogando. Yo tengo que llevarlo a ustedes a la mesa del Señor. Si solamente hay alimentación pero no hay relación, eso se constituye en pura y vacía religiosidad y nada más. Y si hay relación y no hay una buena alimentación, eso se constituye en un legalismo rapaz. Pero si hay las dos cosas, hay una piedad consistente, hay salud de Dios. Una buena química de amor y confianza entre pastor y oveja y pastor hará de la iglesia un buen redil. Una buena química de amor y confianza, porque cuando habla de relación más una buena alimentación, eso tiene que estar motivado por el amor de Dios. Un pastor que ama a sus ovejas, lo alimenta bien y lo relaciona con Dios y se relaciona con su rebaño. Por eso, una buena química de amor y confianza entre pastor y ovejas y pastor hará de la iglesia un buen redil. Vaya conmigo a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Verso 14 y 15. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un buen redil? Diga conmigo, eso somos nosotros. El redil. Ezequiel 34,
Verso 14 dice, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel tendrán su pastizal. Se recostarán en el buen pastizal y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice el Señor Dios. Diga, eso es pastorear con amor. La forma como el Señor pastorea es infundiendo aliento al impartir su amor. Dios aquí nos da un cuadro de la forma como Él va a cuidar de su rebaño. Dice acá que el Señor le dará buenos pastos. O sea, significa Dios les va a seleccionar el mejor terreno para pastar. No las va a meter en cualquier terreno. Le va a seleccionar lo mejor. Dice que en los altos montes de Israel tendrán su pastizal, donde es el clima más propicio para la buena hierba. No solamente eso, sino que se recostarán en el buen pastizal, tendrán descanso. También añade, y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. Habrá abundancia de pastos. No tendrán carencia. Habrá abundancia de pastos. Y dice, yo las apacentaré mis ovejas, note la palabra, y las haré recostar, dice el Señor Dios. Eso es un buen redil. Eso es apacentar con amor, con afecto. O sea, yo no veo a un Dios enfocado en el diezmo que tú le das. Yo no veo a Dios enfocado, aunque hay que darlo, porque es de Él, no es mío. Pero no veo a Dios enfocado en lo que Él puede sacar de nosotros. Veo a un Dios que nos pastorea enfocado en nuestro bienestar. La pastoral de Dios está dirigida, está orientada hacia tu bienestar, iglesia. Yo veo a un Dios que su enfoque es la salud de su pueblo, el bienestar de su pueblo, la plenitud de su pueblo. Y ese es el espíritu que debe estar en toda pastoral que infunde aliento. Ahora se levanta una pregunta. ¿Qué sucede cuando no está esta química de amor y confianza? Ahí mismo en el 34, 1 al 8, mire, cuando no se da esa química de amor y confianza entre pastor y ovejas y pastor, 34, 1 al 8 dice, entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que hacen, hermanos, se apacientan a sí mismos. Vaya notando eso. Se apacientan a sí mismos, entre signos de admiración en mi Biblia. ¿Acaso los pastores no apacientan, no deben apacentar a las ovejas? Mire acá. Es una pregunta muy importante. Dios dice, aquí se ha volteado la cosa. El pastor, su trabajo como obrero es apacentar a las ovejas, no apacentarse a sí mismo. Aquí el asunto se había volteado. Ellos se estaban apacentando a ellos mismos. En lugar de apacentar a las ovejas, estaban enfocados en los beneficios que para ellos podían sacar del rebaño, pero no estaban enfocados en la salud, el bienestar y la plenitud en el rebaño. Ellos querían tener aliento, pero no le importaba el desaliento de las ovejas. Entonces el Señor dice,
no apacientan los pastores a las ovejas. O sea, su función no es para el bienestar de las ovejas. Su función no es para que las ovejas tengan vida, para infundirle vida a las ovejas, para cuidar a las ovejas, para pastarles a ellas, usar la vara y el cayado para defenderla y para jalarle la buena hierba, para guiarla. No, pero ellos están jalándose a ellos. Se apacientan a sí mismos. Y mire cómo lo hacen. Dice, sigue diciendo la palabra, pero vosotros, mire la palabra os, dice, os coméis a las mejores de ellas. Y mire otra vez, os vestís con la lana, degolláis a la oveja engordada y no apacentáis al rebaño. Os, eso es reflexivo, eso es hacia mí. Ustedes se están aprovechando, se están beneficiando, están enfocados más en ustedes que en el rebaño. En el 4 dice, no fortalecisteis a las ovejas débiles, ni curáis a las enfermas. No habéis vendado a las perniquebradas, ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida, más bien las habéis dominado con dureza. Las habéis dominado con dureza. O sea, el cuadro que veo por el Espíritu, que entristece el corazón aquí, es un cuadro que no podemos negar que está hoy como estuvo en ese tiempo. Hay un dominio, o sea, Dios llama al pastor, lo encomienda, le infunde para que él transfiera lo de Dios, lleve las ovejas a Dios y procure la vida de Dios, el aliento de Dios en las ovejas. Pero el pastor, como dice aquí, hace todo lo contrario. Él, por lo que leemos, se ha hecho dueño del rebaño. Y no fuera tan terrible si el pastor se adueñara del rebaño y lo cuidara. Ok, Dios, yo voy a manejar este rebaño como una propiedad personal y las cuidara, pero dice, ustedes se enseñorean con dureza. La palabra dureza, están actuando como dictadores que fracturan el alma en lugar de dar aliento. Lo que el Señor quiere decir, ustedes están fracturando el alma de este pueblo en lugar de darle aliento a este pueblo, porque ustedes saben que se está refiriendo a los pastores de Israel, a los líderes, a los que fueron llamados para apacentar a Israel, y lo que hicieron fue que se enseñorearon y lo fracturaron, lo hirieron, lo dañaron y terminaron en desaliento y en una vida deprimente. Entonces el Señor dice, yo lo puse a ustedes para que reciban vida mía y soplen vida, pero ustedes lo que están haciendo es chupándole la vida. Se han adueñado y las están matando con dureza. No hay amor, no hay afecto. Siga leyendo. Con dureza y con violencia. Ellas se han dispersado por falta de pastor. ¿Por qué se dispersaron? Pero habían pastores. Lo que pasó fue que los pastores se convirtieron en señores y dejaron de ser pastores. O sea, habían titulares, líderes titulares, pero no había pastoreo de Dios. ¿Me escucha, iglesia? Había título, pero no había operación.
¿Y qué sucede cuando no hay una pastoral de Dios a las ovejas? Se descarrían. Y la palabra descarriarse no significa solamente en el sentido de que usted dejó de venir a la iglesia. Hay muchos que están sentados en la iglesia, están descarriados. Usted puede estar sentado en esa silla y estar descarriado. Porque el descarrío no es más que un alejamiento del propósito de Dios, de la voluntad de Dios para su vida, de la guianza de Dios. Cuando Dios ya no le guía, usted está descarriado. ¿Y sabe qué sucede con una pseudo pastoral, una falsa pastoral? Que en lugar de conducir al pueblo bajo la voluntad de Dios, lo que hacen es que desvían al pueblo de la voluntad de Dios. Entonces, cuando el pueblo se aleja de Dios, se le agota la respiración. Se asfixian. El mundo los asfixia. Siga leyendo. Dice, verso 6, mis ovejas han andado descarriadas. Perdón, en el 5, ellas se han dispersado por falta de pastor y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Cuando no hay pastoral, las ovejas están expuestas. Diga conmigo, la falta del pastoreo de Dios expone a las ovejas. Su Biblia dice, fueron para rapiña, fueron para ser devoradas. La palabra original es fueron expuestas a la destrucción. Y dice el 6, mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Y note que es repetitiva la palabra mis ovejas, subraya el hermano mis ovejas. ¿Cómo habla el Señor? Mis ovejas, mis ovejas. Porque es que el Salmo 100 lo dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y no ha habido quien se preocupe de ellas, ni quien las busque. Por eso, oh pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor Dios, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no se preocuparon, note la palabra, por mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Note mis ovejas. Por eso, oh pastores, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar a las ovejas y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos, Libraré a mis ovejas de sus bocas y no les servirán más de comida. Y mire el 11. Ciertamente así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Dios dice, voy a sacarla de debajo de la pastoral ruda, egoísta. Voy a despojarlo del señorío que tienen y voy a poner mis ovejas bajo una pastoral auténtica. Eso es lo que Dios está diciendo. Y quiero decirte, iglesia, a los pies del Rey y a las demás congregaciones que puedan estar en comunión conmigo en este estudio de la palabra, que viene un tiempo donde no va a depender de
los atractivos, no va a depender del ambiente ni de factores naturales donde se congregarán las ovejas del Señor, sino de la iniciativa misma de Dios. Y todo ministerio que esté orientado por el Espíritu de Jehová Ra y que esté apacentando, aderezando mesa de presencia, de alimentación, de amor, allí Dios va a llevar a sus ovejas. Porque donde Él pastorea, allí Él las va a colocar. Por eso nosotros tenemos que guardar el corazón como ministros, servidores del Señor, mantener la motivación correcta y sana como ministros con la iglesia y buscar al Señor humillados ante Él para que sea Dios el que nos pastoree para nosotros pastorear. Porque solamente así tendremos un pueblo con aliento, aún en tiempo de oscuridad, de valle de sombra de muerte. Dios dice: yo voy a buscar a mis ovejas, yo me voy a encargar de recogerlas. Siga leyendo, dice: como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas en el día del nublado y de la oscuridad. Mire, hay una figura muy bella acá. Ustedes saben la honda que David usó para matar a Goliat. Es importante que usted sepa que el uso real de esa honda no era para matar gigantes, ni para matar osos ni leones. Esa honda, aunque David pudo haberla usado para defender a las ovejas, pero el objetivo principal de la honda era que si la oveja se alejaba del rebaño a una distancia, el pastor adiestrado agarraba la honda, una piedrita, y se la lanzaba cerca. Y cuando la ovejita veía que caía esa piedrita, ella se iba al rebaño, porque ella sabía lo que eso significaba. Si no vuelve, la próxima te cae en la cabeza. y se iba. Entonces, cuando Dios dice, así como el pastor cuando está en medio del rebaño que está disperso, porque el pastor se ponía en medio a una distancia, y de ahí y venían juntándola. Así Dios va a comenzar a tirar la piedrita, donde están sus ovejas dispersas, te quiero aquí, ven acá, ven, y las ovejas que son del Señor van a entender que es Dios el que está tirando la piedrita. Bendito sea su nombre. Y hay momentos donde hace falta esa piedrita, porque la tendencia del corazón del hombre es alejarse del rebaño. Pero Dios permite circunstancias para traerte otra vez al rebaño. La piedrita. Lo importante es que aunque te caiga en la cabeza no te mata, porque es una piedrita de amor. Y Dios dice: yo voy a traerla donde están. Yo mismo voy a ir. Y fíjese, dice en el 13, la sacaré de los pueblos, la reuniré de los países y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. Y ya leímos la otra parte. Es importante ver lo que sucede cuando no existe esa pastoral de Dios que infunde aliento, marcada por una química de amor, por una química de confianza, de afecto, una motivación sana en el ministerio pastoral. Las ovejas se descarrían, las ovejas son expuestas, las ovejas se enferman, las ovejas son devoradas, las ovejas son maltratadas. Y Dios nos permite tener esto escrito en la palabra para que nosotros podamos despertar a una pastoral de Dios que infunda verdadero aliento de Dios.
al pueblo de Dios. Hay otro texto, vaya conmigo, en Juan 10. Vaya a Juan 10. Ya vimos Mateo 9, que andaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor, por la carencia de una pastoral. Una repetición de lo que leímos en Ezequiel en el tiempo de Jesús. Y había muchos líderes en el tiempo de Jesús, pero no habían pastores. Fíjese. Estaba lleno de grupos denominacionales y de muchos movimientos religiosos. Los fariseos, los saduceos, los escribas y una cantidad de líderes, pero no había pastorado. El hecho de que haya muchos líderes no significa que haya pastorado. ¿Me escuchan? Escúchenme bien. Un líder más en el equipo no necesariamente implica que habrá pastorado. Se necesitan pastores. Yo aprecio y admiro los proyectos que usted escucha. 1 millón de líderes para el 2014 y se hacen encuentros para capacitar y discipular. 1 millón de líderes, pero necesitamos pastores. De hecho, la palabra líder no aparece en la Biblia. La iglesia clama y necesita la pastoral de Jehová Ra. Mire Juan 10, Jesús nos da un cuadro tan hermoso. Juan 10, verso 1 en adelante. Sígame ahí. ¿Están recibiendo la palabra, hermano? Esto es, esta noche vamos a poner la plataforma para lo que viene en los días siguientes. Dice, de cierto os digo, que el que no entra al redil de las ovejas, el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es que ladrón y salteador. Entonces el falso pastor sube por otra parte, no entra por la puerta. O sea, ese no lo puso Dios. El que sube por otra parte aquí es el que él mismo se hace pastor. Es el que puso la denominación o el hombre por necesidad. Pero no es un verdadero pastor. Donde hay una verdadera pastoral se refleja en la salud de las ovejas. Una iglesia bien pastoreada se nota en cada familia, en cada casa de las personas que pertenecen a esa iglesia. Pero hay muchos que son, la palabra es fuerte, Jesús la utiliza, no soy yo, ladrones y salteadores. Y están brincando la cerca. No entran por la puerta. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó, eso se llama que él los puso, los capacitó, los ungió. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Ese entró por la puerta, el que puso el Señor. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, estoy en el verso 3, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por su nombre y las conduce afuera. Diga conmigo, relación. Un pastor verdadero se relaciona con sus ovejas. Tiene relación con su rebaño. Los conoce, los llama por su nombre. Ahora usted era pastor y una iglesia de 1000 miembros, de 3000 miembros. ¿Cómo un pastor? Mire, esa confusión se debe a la mala aplicación y a la mala interpretación de la función.
Usted no va a ver ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que la iglesia le fue entregada a un hombre solo. Siempre hubo pluralidad de pastores, de ancianos. Equipo, diga conmigo equipo. A medida que Dios hacía crecer su rebaño, Dios añadía obreros a su mies. El pueblo bien pastoreado, bien alimentado, en una química de amor y confianza con sus líderes o con los servidores, el pueblo daba la lana, daba su leche con gozo, y la obra crecía, y Dios atraía más pastores. Y el pastor principal, porque siempre hubo una cabeza, eso sí. Israel, más de 1 millón de personas fueron pastoreadas en el desierto y Moisés no pudo hacerlo solo, pero Dios le dio un equipo. Dice, Dios puso unción sobre Moisés y Moisés transfirió, diga conmigo, transfirió la unción a los 70 para que ellos la transfirieran al pueblo. Unos fueron capitanes de 100, otros de 50, otros de 20. Tremendo, ¿verdad? Pero estaban apacentando un equipo. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Los apóstoles reciben la unción y ellos la transfieren a una diaconía y otros líderes que le ayudaban con el crecimiento. No se secuestraba la unción de Jehová Raá, se transfería, se liberaba. Uno de los grandes problemas del pastor, el pseudo pastor que secuestra el rebaño y se sirve a sí mismo del rebaño, es que así secuestra la unción. No libera la unción. Tiene miedo a la competencia. Piensa que si pongo a otro me va a dar un golpe de estado. Piensa que eso va a afectar su notoriedad, su liderazgo, su título está en peligro. O sea, Dios te dio el manto, pero si estás concentrado en tu manto, no podrá transferir la unción que hay en el manto. Hay que cuidar el llamamiento, pero no se debe secuestrar el llamamiento. La pastoral de Dios es una transferencia de vida. Entonces, vemos que el pastor enfocado en una pastoral de Dios para infundirle aliento de Dios al pueblo de Dios que el pastorea, que le fue encargado, no va a secuestrar su liderazgo, no va a secuestrar las capacidades. Él va a equipar, va a transferir para poder relacionarse con sus ovejas a través de los ministros que Dios le ha dado. Él puede llamar, decirle a Tony, ven acá, ¿cómo está ese rebaño que te fue entregado? Dime cómo está fulanito, dime cómo están las cosas por allá. Él no puede conocer el nombre de todos, pero a través de los que Dios le ha entregado y Dios le ha equipado, Él conoce cómo está el rebaño. Así lo hace Dios y es Dios. Dios te bendiga, varón. Amén. Bendecidos, qué gozo verles. Bendecidos. Amén. Eran dos, ¿verdad? A mí se me olvida que son 2 besitos acá. Es una bendición poder entender esto, hermano. Ustedes van entrando a un nuevo tiempo. Una visión que Dios le entregó a un varón que se entregó y dejó un legado de ejemplo. Dejó una herencia de Dios, un testimonio. Ahora Dios le va a añadir una nueva frescura a eso. Y Dios va a levantar una pastoral, me lo ha mostrado en el Espíritu, en esta casa, donde se va a cuidar lo que Dios le dio a ese varón y se va a reproducir. Por eso le digo que fue un grano de trigo que cayó en tierra, porque esto se va a multiplicar, porque donde se sopla lo que Dios sopla, hay vida y se extiende la vida, hay aliento y se extiende el aliento. Entonces, dice que el pastor conoce, se relaciona. Cuando no lo puede hacer personalmente, lo hace a través de otros.
pero Él quiere saber cómo está su rebaño que Dios le ha dado. Él está interesado en el bienestar de ese rebaño, así sea 1,000,000, como el pueblo de Israel en el desierto. Mire, dice en el verso 4, y cuando saca fuera a todas las suyas, ¿va a dónde? Delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Diga, relación. O sea, el pastor se relaciona no solamente por lo que predica, por sus habilidades y por su carisma, sino por el ejemplo que da. El ejemplo inspira más y mejor que las palabras. Porque las palabras te emocionan, pero el ejemplo te compromete. No es lo mismo que yo diga, me gusta cómo predica Juan Carlos, me gusta cómo habla Juan Carlos, que yo diga, yo quiero ser como es Juan Carlos. Hay una diferencia, ¿verdad? Va delante de ellas. Pedro dijo, apacentando de ella, siendo ejemplo de la grey. Y ellas lo siguen y conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les habló de nuevo, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué? Esa es la pastoral de Dios. Yo soy un pastor, dice Jesús, que vine a infundir vida. Vine a infundir aliento a las ovejas del Señor. Y dice, y para que la tengan en abundancia. Y continúa, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. ¿Hay o no hay amor? Fíjese que es abriéndole la rema de lo que el Espíritu puso sobre la pastoral que imparte aliento. Es una pastoral donde hay una relación y una alimentación motivada por una química de amor y confianza. Eso es lo que se refleja en Juan 10, donde se retoma la revelación de la verdadera pastoral de Dios, Jehová Ra, en Jesús. Jesús habla de una pastoral fundamentada e inspirada en el amor, en la confianza, en la relación. Hasta el punto que dice, yo doy mi vida. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da. Para que Él diera su vida nos amó, ¿o no? Había una gran diferencia entre un pastor que amaba el rebaño y un pastor que buscaba beneficiarse del rebaño. El que buscaba beneficiarse del rebaño se le llamaba el asalariado porque trabajaba por el salario. Un pastor que le crecía el rebaño no podía más. Los perros también que le ayudaban a pastorear las ovejas ya no dan abasto. Se buscaba uno que supuestamente sabía el manejo del rebaño y le pagaba y era un ayudante. Pero a la hora de la verdad, cuando los lobos atacaban, quien se dormía cruzado la puerta del redil era el que amaba al rebaño, era el dueño del redil, era el dueño del rebaño. El asalariado decía, no, perdóname, yo mi vida no la expongo. Me busco otro empleito en otro rebaño por allá. Se muda de rebaño. Pero el que es dueño y le duele el rebaño, siente por el rebaño, quiere que el rebaño tenga vida y tenga aliento y que Dios se vea, la vida de Dios se ve, el bienestar de esa congregación. Usted duerme en la puerta, primero pasen sobre mi cadáver antes de tocar una ovejita de esta. Eso es amor. Y una iglesia amará a un pastor que hace eso. Una iglesia amará a un pastor que pastorea de esa manera.
Cuando una iglesia ve que su pastor la ama, que el pastor no está interesado en lo que la iglesia da, sino en lo que cada uno son y van a hacer para Dios, esa iglesia ama a ese pastor y lo honra, hermano. Y déjame decirte que el aliento del rebaño es infundido, no es tanto por las palabras y las características superfluas del pastor, sino por el espíritu que sale del pastor, por el espíritu que reciben del pastor, por el espíritu que ven en el pastor. Nosotros, en estos tiempos allá en New Jersey, en Inglewood, nos ha tocado ministrar a personas que han llegado de otras congregaciones. Generalmente no suelo darle todo el crédito y la credibilidad a lo que me dicen la gente, porque siempre hay que escuchar las dos campanas y no siempre tenemos la oportunidad de escuchar también al pastor de donde vienen, y soy pastor. Pero cuando le cuentan las historias, hay casos que la gente llega muy golpeada, muy maltratada, muy herida y muy desorientada. Un espíritu que golpea, un espíritu que solo pide. Demanda. Impone. Actividad. Un espíritu que solamente está enfocado en que esto crezca, en que esto vaya hacia adelante, que la visión crezca. No es el espíritu del buen pastor. Si hay amor, si hay abnegación, si hay sinceridad, si hay afecto de Dios, si se está pastoreando, recibiendo el aliento de Jehová Raá para soplárselo a la congregación, crecerá porque crecerá. Y crecerá en salud. Crecerá en el crecimiento que da Dios, en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Su vida da. Dormía cruzado en la puerta. Diga, eso es amor. Pero el asalariado, que no es pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo y ¿qué hace? Abandona las ovejas y ¿qué hace? Huye. Defiende su pellejo primero. Es mi pellejo que está primero, es mi vida, porque es asalariado, no le duelen las ovejas. Como Dios le dijo en Ezequiel a los pastores, no les interesan las ovejas. Es como Dios se para y dice, a mí sí me interesan, son mías. Dice, huye, ¿por qué? ¿Por qué huye? Porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Note eso, hermano. ¿Qué le importa entonces? El salario, el beneficio. Y las mías, dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y mire qué lindo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida. ¿Para qué? ¿Sabe qué dice? El Padre me ama porque yo soy un buen pastor. En el contexto dice el buen pastor que hace su vida
Ahora dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Sabe qué está diciendo? El Padre me ama porque yo le pastoreo bien sus ovejitas. Amado, yo quiero que el Padre me ame como pastor. El enfoque mío no tiene que ser la remuneración del pastorado, la aventura y las cosas buenas que produce el título, la posición. El enfoque sano y real es que Dios me ame porque le estoy pastoreando bien a su pueblo y porque lo amo y amo las ovejas. Y Jesús dice, el Padre me ama porque yo soy un buen pastor, yo le cuido lo que es de él, al punto de dar mi vida. Le agradó al Padre que el Hijo entregara su vida por las ovejas, porque había muchas cosas para poder rescatar esas ovejas y juntar ese rebaño, Israel y las naciones. Había que terminar un problema que había abierto, había que cerrar un convenio que jamás fue cumplido para poder abrir otro nuevo. El pacto viejo había que cerrarlo antes de abrir el nuevo. Para poder juntar esas ovejas había que derramar la sangre del nuevo pacto. Y Cristo dijo, yo quiero esas ovejas juntas, las quiero con vida abundante, quiero darle aliento a ese pueblo, quiero transferirle la vida tuya, Padre, a ese pueblo. Yo voy a dar mi vida para cerrar y cumplir lo que ellos no pudieron cumplir, para abrir el nuevo y darle otra oportunidad. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea tu nombre. Esa es la pastoral de Dios, que infunde aliento. Amados, concluyendo, vaya conmigo a Proverbios. Vamos a terminar con eso. Proverbios 27, 23. Proverbios 27, verso 23. Mire. ¿Ya lo tienen? Considera atentamente, dice mi versión, la tuya dice, procura con diligencia ver el estado de tus ovejas. Aquí dice, considera atentamente el estado de tus ovejas. Presta atención a tus rebaños. ¿Quién hace eso? El que pastorea bajo la unción de Jehová Raha. Y es importante que aquí este texto, escuche bien esto, considera atentamente es, mira con diligencia, sé diligente en conocer el estado. La palabra estado en el original hebreo es la palabra panín, de donde viene la palabra cara o el rostro. O sea que si tradujéramos literalmente este texto, lo que Dios le está diciendo al pastor es, sé diligente en ver el rostro de tus ovejas, el semblante, dice ahí. Fíjate, y eso en el original. Porque el pastor conocía el estado de la oveja de dos maneras. Una era examinándole el rostro, sus ojos, si reflejaban en su rostro tristeza, y otro era oliendo su materia fecal. La olía. Y Dios dice, mírale el rostro a las ovejas, examínalas si están bien. Sé diligente en eso. Dios quería que sus pastores estuviesen interesados en el rostro de sus ovejas. Que la pastoral de Dios que infunde aliento es una pastoral donde el pastor está interesado sincera y realmente por el bienestar del rebaño, la salud del rebaño, que haya vida de Dios en el rebaño, que se vea la nutrición de Dios en el rebaño. Y eso se veía en el rostro. Diga conmigo el rostro. El pastor
¿Cómo es su nombre, varón? El pastor de Ramón, si está interesado, no en el diezmo de Ramón, no en que Ramón llene una silla más en la iglesia y que haya más Ramones, sino en el bienestar que le sea transferida la vida de Dios a Ramón y a toda su casa. Cuando él saluda a Ramón, él lo ve al rostro y ve sus ojos, porque al pastor le interesa saber cómo está Ramón. Y si Ramón refleja tristeza, no está como el domingo pasado, que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Hoy está como apagado Ramón. El pastor lo abraza, ponte de pie, Ramón. Lo trae a un ladito. Dice, mi amado, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo están tus hijos? Y te noto triste. ¿Tiene alguna situación que yo te pueda ayudar? La realidad debería ser así. Puedes sentarte, Dios te cuide. ¿Sí? Santo, qué privilegio, qué privilegio. Dios te bendiga. No pudo haber una elección mejor en esta noche. Mira, eso es ver el rostro. Tenemos que, yo digo, Dios a nosotros nos ha enseñado, hemos tenido que aprenderlo. Cuando nos reveló el reino y nos mató las ambiciones por lo material. No quiero presentarme como alguien que no le interesa, que no quiera saber de lo material. Lo material es necesario para lo que es necesario. Pero el Señor a nosotros nos neutralizó todas las visiones que teníamos, los sueños del hombre, y nos enseñó lo que era el apacentar en la unción de Jehová Ra. Y nosotros, el pastorado, lo dirigimos mucho al bienestar de las familias. Y a mí me gusta ver a mis ovejas a los ojos, ocuparme de saber que están bien. Y hemos visto cómo el Señor nos ha ido abriendo el sentir del Espíritu y el amor de Cristo, no para procurar que el reino esté, hay reino en la iglesia, sino que esté en las casas, que se vea en las casas. Porque si en la iglesia hay una exposición del reino, pero cuando tú vas a un hogar, tú no ves eso en el hogar, no está en la iglesia, es mentira, eso es una pura mentira. El reino, si está en la iglesia, es porque está en la casa. Porque cada familia está representada en la iglesia. Es una pura utopía y un sueño irrealístico decir tenemos reino aquí adentro, si en la casa las cosas están manga por hombro, no hay aliento. Todo está enredado, todo está lleno de problemas, constantes pleitos, deudas, enredos, enfermedad por todos los sitios, una situación deprimente en el hogar. No quiero decir con esto que el reino signifique material, no, estoy hablando de lo integral. Por eso empecé hablando del pastorado de Dios dirigido a la personalidad integral. Cuando Dios dice, sé diligente en ver el rostro, el semblante, Dios dice, interésate en su bienestar, no en lo de ellos, sino en ellos. Como yo. Esta iglesia va a prosperar, va a crecer y siempre va a haber aliento si tiene una pastoral conforme al corazón de Dios. Esta es la pastoral conforme al corazón de Dios, donde no hay títulos ni posiciones, donde no se enfatizan las jerarquías, sino que lo que se busca es que Jehová Ra pastoree, es que Jehová Ra paciente aderece mesa y se lleva a la gente a esa mesa de Jehová Ra. Bendito sea su nombre. Para acá, para Águila, para donde están las congregaciones, Dios quiere infundir aliento en una pastoral enfocada en la dinámica del Espíritu de Dios como pastor. Amado, podemos hacer una fiesta y hablar aliento, tiempo de aliento, pero Dios quiere que todos tus tiempos, iglesia, sean de aliento. Cuando estés por el valle de sombra de muerte, es allí donde se refleja si hay aliento. Y eso solamente lo provee una pastoral bien orientada por el Espíritu de Jehová Ra. España, y no solamente España, el mundo está pasando por tiempos que la gente está como Mateo 9, 35 al 38. Hay crisis por todos los lados, hay carencias. Y todo obedece a un propósito escatológico de Dios.
No es que Dios quiera ver, escúchame bien, a la humanidad sufriendo y careciendo de los valores fundamentales y careciendo de los recursos esenciales para la vida. No, Dios quiere enseñarle a la humanidad que tiene que depender de Él y no en el hombre. Que quien pastorea el ser de la criatura es su creador. Él es que sabe pastorear. Nosotros le debemos al hombre respeto cuando lo merece y cuando es digno de eso. Y le debemos al hombre honra al nivel que no implique un acto de idolatría, antropolatría, pero dependencia solamente en Dios, no en el hombre. Maldito el hombre que confía en todo hombre. Conclusión. Una pastoral mal orientada ignorará la verdadera condición de las ovejas por 3 razones. Hay 3 razones que llevan a una ignorancia pastoral en cuanto a la verdadera condición de los hogares que pastorea y de las ovejas que pastorean. Primera, están tan enfocados en la lana, la leche y la grosura que no pueden ver el rostro de las ovejas. Es la primera razón. Hay un enfoque, un sobreénfasis en la lana, la grosura y la leche, el beneficio, que no deja que les puedan ver el rostro. Segunda razón, muchos pastorean con una buena intención, pero carecen del don. Para verle el rostro a las ovejas, para interesarse en el bienestar del rebaño, usted tiene que tener la vocación, tiene que tener la unción de Jehová Raá, tiene que tener el llamado pastoral, tiene que tener el don pastoral. No es un anciano más, no es un líder más al equipo de trabajo. Es una persona que tiene el llamado, es una persona que tiene la vocación. Dios ha confirmado que el Espíritu de Jehová Raá está en él para apacentar. No es por necesidad, es por llamamiento y vocación. Él mismo constituyó, dice la palabra. Por eso, a la hora de escoger, de apartar, de elegir, le podemos hacer un terrible daño al rebaño o le podemos hacer un glorioso bien al rebaño. Hay que hacerlo con mucha prudencia, con mucha dependencia en Dios y con mucha franqueza. Porque hay muchos cerdos monteses metidos en la heredad de Dios. Así lo dice el Salmo. Muchos tienen una buena intención y están pastoreando, pero no tienen el don. Por eso están dañando al rebaño. Y no solamente dañan al rebaño, sino que dañan también la imagen de Jehová Raá como pastor. Si usted es evangelista, haga evangelismo. Si usted tiene otro don, muévase en esa área, pero no pastoree, por favor. Pablo le dijo a un pastor, Timoteo le dijo, haz obra de evangelista, pero nunca le dijo a un evangelista, haz obra de pastor. El pastor no es una obra part-time, no es algo que tú puedes hacer part-time. Perdóname, tiempo partido. Para que puedas pastorear bien, tiene que estar entregado. Puedes ayudar en algunas áreas, pero pastorear. Entonces muchos están pastoreando, pero no tienen el don. Tercera razón. Muchos están pastoreando por necesidad, pero no por vocación. Por necesidad, pero no por vocación. Necesitamos una persona para tal lugar.
Necesitamos. Pero si Dios no llama, si Dios no pone, si Dios no motiva, haremos un gran daño, como está sucediendo. El pastor verdadero es alguien que transfiere vida, es alguien que entiende que no es un título, es una operación, es una función. Es alguien que entiende que está ahí para alimentar, no para alimentarse. Dios me alimenta a mí para que yo alimente el rebaño. El pastor que entiende esto, la unción de Jehová Ra, como pastor, va a entender: yo no puedo pastorear enfocado en que la iglesia me alimente, sino en que Dios me alimente. Si yo cuido a la iglesia mirando al rostro, procurando su bienestar, Dios va a tocar a la iglesia, va a prosperar a la iglesia y la iglesia responderá. Y yo digo que una verdadera oveja, escúchame iglesia, una verdadera oveja que es apacentada por un buen pastor, da su lana y da su leche y su grosura con amor. No hay que manipular, no hay que rejugar, no hay que forzar nada, no hay que usar señorío ni dureza. Dios mismo fluye, Dios mismo toca los corazones, Dios mismo prospera al pueblo, porque donde hay aliento viene todo lo demás. La iglesia, que es un rebaño de Dios, recibirá y buscará su aliento en una pastoral que le imparte lo que es de Dios y la acerca a Dios. La iglesia, que es un rebaño, que entiende que es un rebaño de Dios, recibirá y buscará su aliento en una pastoral que le imparte lo que es de Dios y le acerca a Dios. Pastores llamados, inspirados y establecidos por Dios infundirán al rebaño el ánimo de Dios. Le proveerán una profunda relación y una buena alimentación espiritual. Alimentación sin relación termina en una vana religión. Relación sin buena alimentación resultará en solo ambiente y emoción. Buena alimentación y profunda relación resultará en genuina y vital devoción. Oremos, mis amados, por una pastoral más eficaz. Una pastoral, oren, clamen, iglesia, por obreros. Una pastoral enfocada en el corazón de Dios y en el rostro de las ovejas, y no en la lana, la leche y la grosura de las ovejas. Oremos y seamos ese rebaño de Dios que vive la fe en el ánimo de Dios, porque crecemos en esa química de amor y confianza con nuestros pastores que honran y sirven de corazón a Dios. Que la gracia pastoral de Jehová Ra nos invada, nos levante como el águila. Que el Dios que pastoreó a Noé cuando estuvo en el valle de sombra de muerte, de la putrefacción de la humanidad, ese Dios es el que te pastorea a ti hoy. Lo pastoreó sobre las aguas del diluvio, con su familia y los alimentos, y las vacas y los animales. Te pastorea a ti hoy sobre todo diluvio y tormenta. Él pastoreó a Abraham por tierra de extraños. Te pastorea hoy. El Dios que pastoreó a David, que pastoreó a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego y en el pozo de los leones, te pastorea a ti frente a todo peligro. Él pastoreó
a sus santos profetas y apóstoles. Los pastoreó y su fin es llevarte a su redil y llevarte a su casa y tenerte por largos días y desatar su bien y su misericordia para que te sigan todos los días de tu vida. Él es nuestro pastor. Él es Jehová Ra. No temas, iglesia. Apóyate en Él. Depende de Él. Confía en Él. Ámalo a Él. Sírvele a Él. Ministros de Dios, sirvámosle a Él. Seamos hombres de Dios con una motivación de Dios para infundir aliento de Dios. Y Él se encargará de todas nuestras necesidades. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Inclina tu cabeza. Yo voy a hacer una invitación como acostumbro. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús, tú estás aquí, llegaste a este lugar y todavía tú no le has entregado tu vida a Cristo. Él quiere ser tu pastor. Levanta tu mano y di: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi vida. Quiero ser pastoreado por ese pastor. Quiero ser pastoreada por ese pastor. ¿Hay alguien que hoy le dice al Señor: yo quiero entregar mi vida al Señor? Este es un momento especial para ti. Si tal vez alguien se ha alejado de Dios, te ha desviado de la senda en algún aspecto y quieres hoy reconciliarte con Dios, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti y reconcíliate con el Señor. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Hay una mano que se levanta, quiere reconciliarse con Dios. Otra mano. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios quiere pastorear. Él te llevará a ver despacio. Yo voy a